Bueno, hola, buenos días. Primero quiero agradecer al Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma por la invitación, así como a la Clínica San Francisco y a CEMUSEVA. Yo soy el doctor Luis Rodrigo Michel Espinosa, soy cirujano oftalmólogo egresado del Hospital General de México y actualmente estoy cursando el segundo y último año de alta especialidad en retina y vitrio en el mismo hospital. Bueno, el día de hoy vamos a revisar algunos temas en relación a las urgencias oftalmológicas. Las urgencias oftalmológicas son muchas, hay algunas urgencias que se consideran reales, otras relativas, pero vamos a tocar algunos de los temas más importantes en relación a esta parte de las urgencias, ¿no? En general. Bueno, primero vamos a hablar un poco de trauma ocular. El trauma ocular, nosotros cuando lo abordamos, hay que hacer una separación primero. Nosotros dividimos en si es abierto o es cerrado y de ahí partimos a poder estadificar algunas otras cuestiones como el mecanismo de lesión, la agudeza visual que tiene el paciente. Esto es muy importante ya que la agudeza visual nos habla mucho del pronóstico que va a tener el paciente después del tratamiento. Si tiene paciente de efecto pupilar aferente o no lo tiene, ya que esto nos habla si hay un daño al nervio óptico o a la vía de transmisión hacia el cerebro y la zona en la que está el trauma. Podemos ver en esta gráfica que tenemos una división en tres zonas en ambos, en el trauma abierto y en el trauma cerrado. Y esto nos ayuda también a saber si tenemos que hacer algún procedimiento quirúrgico, sobre todo, cómo vamos a abordar al paciente y qué estructuras debemos de cuidar. Realmente hay una gran variedad de cuadros clínicos de presentación en el trauma, ya sea abierto o sea cerrado. Todos los casos son distintos y muchos de los casos, casi siempre hablando de trauma cerrado, no suelen requerir cirugía. La mayoría los tratamos a base de esteroides y cicloplégicos y suelen tener un manejo que puede tener muy buena respuesta la mayoría de las veces, pero cuando hay una gravedad o una severidad más importante del trauma, generalmente nos tenemos que ir hacia la cirugía, además del tratamiento médico, ¿no? Casos como la ciridodiálisis, las cataratas traumáticas, luxaciones de cristalino, el IPEMA o IFEMA persistente, el desprendimiento de retina asociada al trauma, generalmente son cuestiones que deben de abordarse quirúrgicamente. ¿Cómo nosotros empezamos a hacer esto? Bueno, primero ya dijimos, hay que saber dónde está la zona de trauma y tener una idea de qué complicaciones puede llevar esa zona de trauma, ¿no? Esto es un esquema de cómo nosotros podemos abordar de adelante hacia atrás el segmento anterior del globo ocular. Entonces tenemos el número 1, que es el esfínter de la pupila. Un daño al esfínter nos puede ocasionar una falla en el esfínter, por lo tanto, pues la pupila no va a funcionar adecuadamente. A veces esto, si es un trauma leve, no suele requerir cirugía, aunque el paciente ya no tenga tan buena reacción pupilar. Un iridodiálisis o un arrancamiento de la base del iris muchas veces tiene que llevarse a cirugía. Una recesión angular, que es un daño a las fibras del cuerpo ciliar, nos habla de que el paciente puede desarrollar hipertensión ocular de manera secundaria y nos puede ocasionar también, por lo tanto, un glaucoma, ¿no? A largo plazo. Un daño al cuerpo ciliar directamente y un arrancamiento, esto nos ocasiona que, digamos, en la primera parte, es un poco difícil de explicarlo, en la primera parte tenemos periodos de hipotensión ocular, pero cuando se forma un proceso de cicatrización por el mismo ojo, esto nos puede llevar a después un proceso de hipertensión ocular. Un daño en la malla trabecular, un desgarro en la misma nos puede ocasionar también de manera inicial podemos tener hipotensión, a veces podemos tener hipertensión, ya que muchos de estos traumas no van aislados, generalmente se combinan, entonces por eso las manifestaciones en la presión ocular pueden ser muy variables. Generalmente, si se fijan, a pesar de que todos son pues mecanismos distintos de daño en diferentes estructuras, son estructuras microscópicas, entonces realmente los daños se suelen acompañar.
La mayoría de las veces solemos tener periodos de hipotensión inicial y posteriormente periodos de hipertensión. Si seguimos avanzando, en la zónula, que es la parte que sostiene al cristalino, puede sufrir daño. Entonces, si tenemos un daño a la zónula, se puede manifestar como una subluxación o una luxación del cristalino completamente hacia la cavidad vítrea, y esto es quirúrgico. Posteriormente, el último sector que hay que checar es la ora serrata y, bueno, la base del vítreo y la inserción de la retina, y esto nos puede hablar de que podamos tener desgarros a nivel de la retina, que pues hay que vigilar y hay que checar si se les tiene que dar algún tratamiento como láser. Bueno, estas son algunas fotografías de trauma ocular cerrado. La primera tenemos una iridodiálisis, entonces si se fijan el iris está arrancado de la base. Y bueno, ¿esto qué va a ocasionar en el paciente? Primero, si se arrancó el iris de esta manera, sabemos que va a tener seguramente un daño a la malla trabecular, al cuerpo ciliar, en su unión en el ángulo iridocorneal. Entonces, aquí el paciente probablemente va a tener, pues, quizás una hipertensión ocular posterior a la recuperación de la inflamación. Y hay que vigilar a estos pacientes, ¿no? Porque su riesgo de glaucoma, aunque no es de manera inmediata, el paciente sí puede desarrollar, como ya dijimos, hipertensión meses o incluso años posteriores al tratamiento. Bueno, aquí tenemos otro paciente. Este paciente tuvo un IFEMA o un IPEMA. En este caso es un IPEMA grado 3, ocluye el 75% de la cámara anterior. Muchas veces estos pacientes, o la mayoría de las veces, se maneja solo con tratamiento tópico, antiinflamatorio y ciclopléjico. Sin embargo, si nosotros tenemos una serie de reglas y persiste el sangrado después de ciertos días, de acuerdo al grado del sangrado que tiene, hay que lavarlo, porque esto, si persiste, puede teñir la córnea. Y si se tiñe la córnea, pues esto nos va a tener que, pues finalmente llevarse a un trasplante de córnea para poderlo tratar, ¿no? Es lo que nadie quiere. También tenemos acá una fotografía de un cristalino que está subluxado hacia el sector superior y se alcanza a ver la zónula, estas fibras que se observan aquí en la zónula, que está arrancada, y el esfínter pupilar también tiene trauma. Entonces, cuando tenemos un cristalino localizado de esta manera, generalmente tenemos que operarlo, porque no es un cristalino que esté estable. Al menos este caso en particular es un caso que sí es quirúrgico. Si la subluxación llega a ser muy leve, de manera inicial puede vigilarse, pero casi todos los casos, si no es que todos en algún momento, terminan en cirugía. Bueno, vamos a pasar al trauma ocular abierto. Como ya dijimos, el trauma ocular y sobre todo el abierto, pues hay varios factores que hay que considerar, pero la agudeza visual es el principal factor pronóstico. Esto nos va a dictar mucho qué tanto puede mejorar o no el paciente desde su llegada al consultorio. Generalmente tenemos mecanismos contusos, cortantes, penetrantes y a veces perforantes, no son tan comunes, pero es importante considerar que incluso por un trauma contuso podemos tener un trauma abierto. Hablando de córnea y en la parte más superficial del globo ocular, muchas veces se suele diagnosticar fácil, pero cuando tenemos un trauma desde el ecuador del globo ocular hacia atrás, a veces no es sencillo hacer el diagnóstico porque la herida suele estar oculta. Entonces nosotros sabemos como oftalmólogos que el sitio de ruptura más frecuente cuando no está visible es la herida, es cerca del ecuador y detrás de los músculos rectos. ¿Por qué aquí? Porque la zona que está en la esclera detrás de los músculos rectos es la zona de la esclera en su punto más delgado. Entonces aquí es donde se suele manifestar el trauma y la herida. Bueno, estas son fotografías de algunos de los instrumentos que nosotros como retinólogos usamos para poder abordar quirúrgicamente un paciente. Si se fijan, son calibres muy pequeños. Aquí tenemos un ejemplo de una plataforma que se llama Alcon, con calibres 23, 25 y 27 gauge. Y estos instrumentos nosotros los usamos de manera intraocular para poder maniobrar y poder
Esto nos facilita el poder remover estructuras, cortar, aspirar, entre otras cosas. Ya del lado derecho tenemos la máquina o la plataforma en sí que va conectada a estos instrumentos. Este es solo uno de 1000 instrumentos que nosotros utilizamos, que nos permite poder tener una presión intraocular estable, entre otros factores, durante la cirugía. Nos permite también modificar la frecuencia de cortes que utilizamos, la potencia del vacío que nosotros vamos a usar para aspirar, podemos usar láser intraocular, podemos usar gases conectados a la máquina. Son muchas de las facilidades que gracias a la tecnología tenemos hoy para poder abordar a estos pacientes. Cuando tenemos heridas craneoesclerales, vámonos de adelante hacia atrás, las heridas craneoesclerales realmente podemos tratarlas si no tiene un trauma o un daño muy extenso. Lo primero que hay que hacer es cerrar. Cerramos con puntos simples y empezamos en el limbo y de ahí nos extendemos hacia la córnea y hacia la esclera. Generalmente usamos suturas como nylon 10 ceros, polipropileno 7 ceros u 8 ceros para la esclera. También podemos usar poliglactina. Y bueno, cuando tenemos una protrusión de tejido uveal, esto es coroides, iris, hacia exterior, hay que valorar si el tejido es viable. Si el tejido tiene generalmente menos de 24 horas, sobre todo hablando del iris, podemos reposicionarlo. Pero cuando tiene más de 24 horas y dependiendo de las condiciones en las que se dio el trauma, tenemos que valorar quitarlo y cortarlo, ya que puede condicionar a que pues, es un tejido que está en proceso de necrosis, un tejido que puede estar contaminado, esto dependiendo de cada paciente que llegue a quirófano, ¿no? Cuando tenemos traumas de segmento anterior abiertos, hay que considerar muchas cosas. Si la zónula está estable, como ya mencionamos, si hay una catarata traumática, ya sea focal o total, que haya integridad de la cápsula del cristalino, si hay presencia de vitrio en cámara anterior, trauma al iris, un IFEM asociado, o una subluxación o luxación del cristalino total, ¿no? Este es un ejemplo, es un paciente que tiene, si se puede apreciar, una desinserción del iris. Aquí se observa el iris hacia el eje visual totalmente desinsertado, y esta protuberancia que se observa subconjuntival es nada más que el cristalino, que tuvo una luxación de su posición natural hacia el sector subconjuntival por una herida que seguramente está en el mismo sector a nivel de la esclera. Entonces, incluso así pueden presentarse los traumas. Y pues obviamente todo esto nos sirve para poder individualizar nuevamente cada caso y saber qué podemos hacer, cómo lo vamos a abordar, si lo vamos a abordar en un tiempo quirúrgico, si lo vamos a abordar en 2. Es importante decir que muchos de estos pacientes suelen requerir más de 2 cirugías. Las dividimos en varios tiempos quirúrgicos. Generalmente lo más importante que hay que hacer es cerrar el globo ocular, y una vez que está cerrado el globo ocular podemos valorar una rehabilitación. Esto también depende obviamente de la experiencia de cada cirujano, de la habilidad quirúrgica, pero muchas veces sí se requieren más de 2 cirugías. Este es un ejemplo también son algunas fotografías que quiero mostrar de cómo se aborda un paciente en el microscopio, de la manera que nosotros lo hacemos. Se observan aquí estos trócares, que son trócares de vitrectomía calibre 25, y se está posicionando un lente intraocular en un paciente que era áfaco. Mientras nosotros observamos de esta forma los abordajes de segmento anterior, el segmento posterior se observa de otra manera o se aborda de una manera pues un poco distinta. En el segmento posterior muchas veces optamos por dar un manejo tardío. Cada manejo nos brinda una ventaja y también una desventaja. El manejo temprano nos permite visualizar de forma temprana pues, el fondo de ojo, nos permite reducir algunas complicaciones asociadas a incarceración de la retina, y también nos disminuye un poco el riesgo de otra operación. Pero el manejo tardío
nos permite hacer una formulación de un plan quirúrgico más adecuado y nos disminuye el riesgo de un desprendimiento coroideo, que eso es muy importante para nosotros como cirujanos de segmento posterior, ya que si tenemos un desprendimiento de la coroides, muchas veces no podemos abordar al paciente por hipotensión severa. También si logramos disminuir el edema corneal, que de manera inicial no nos deje trabajar, podemos hacer maniobras más sencillas dentro del globo ocular. Trabajar bajo una córnea edematosa es muy difícil. Nosotros trabajamos a través de visualización de la córnea. Necesitamos una córnea clara, un cristalino, pues puede estar opaco, pero generalmente si es un cristalino muy opaco tenemos que quitarlo para poder trabajar. Y se observa de esta forma. Esta es una visualización a través de pues, un microscopio y unos lentes especiales para cirugía de retina. Y se observa aquí en este caso un vitrector que está abordando una hemorragia vítrea. Y una vez que se empieza a remover, se observa el nervio óptico y la retina. Bueno, la hemorragia vítrea puede presentarse en un trauma cerrado o en un trauma abierto. En cualquiera de las dos, lo primero que hay que hacer es realizar un ultrasonido modo AB, porque nos permite saber si la hemorragia tiene alguna complicación asociada, como un desprendimiento de retina. Sobre todo hablando de traumas abiertos, es frecuente que una hemorragia vítrea se acompañe de un desprendimiento de retina. Si el trauma fue muy fuerte, también el paciente puede tener un desprendimiento coroideo. Y bueno, el origen de la hemorragia dentro del ojo puede ser de varios lugares. Puede ser de algún desgarro de la vasculatura de la retina, puede ser de un sangrado del cuerpo ciliar o incluso puede ser de la coroides, que no es tan frecuente. Bueno, también el ultrasonido nos permite descartar si hay ruptura posterior del globo ocular y si hay cuerpos extraños intraoculares. Muchos cuerpos extraños intraoculares es importante decir que no se van a observar por ultrasonido, por la reflectividad de los mismos. Entonces, en estos casos puede optarse por hacer una tomografía computada, pero no es el estudio que hagamos de cajón de manera inicial. Aquí se observa una tomografía con un cuerpo extraño intraocular que está, parece ser insertado sobre la pared posterior del globo ocular. Y bueno, vamos a hablar un poco también de lensectomía. La lensectomía es la remoción del cristalino de manera quirúrgica y lo hacemos vía pars plana. Aquí se observan algunos esquemas. Estos instrumentos están entrando por la pars plana del globo ocular para no entrar por la retina. En la pars plana nos permite poder pues abordar al paciente para no hacer desgarros en la retina. Lo que nosotros buscamos en una cirugía de segmento posterior es evitar tocar la retina, entre otras cosas, ya que un desgarro en la retina pues nos condiciona un mayor riesgo de desprendimiento y de inflamación posquirúrgica. Estos esquemas muestran cómo nosotros insertamos estos instrumentos por medio de pars plana y los basculamos un poco hacia el segmento anterior para poder hacer la remoción del cristalino, mientras que este del medio nos está enseñando cómo se está removiendo un cristalino que se observa luxado en cavidad vítrea. Cuando tenemos cuerpos extraños intraoculares específicamente metálicos, pueden ocasionar cuadros inflamatorios muy severos y tóxicos a nivel de la retina y del resto de las estructuras del globo ocular, sobre todo cuando estamos hablando de hierro y de cobre. Hay dos cuadros respectivamente para cada uno, se denomina siderosis y chalcosis. La siderosis nos ocasiona realmente un daño muy severo a nivel de todo el globo ocular y la chalcosis suele ser un poco mejor tolerada, pero a final de cuentas también ocasiona depósitos a nivel de la retina, como se observa en esta imagen inferior. Y bueno, también cada vez que tenemos un cuerpo extraño intraocular hay que saber que el riesgo de endoftalmitis por Bacillus cereus aumenta mucho. Hay materiales que se pueden comportar como inertes, como piedra, arena, vidrio, porcelana y plástico, pero no es la regla. Muchas veces estos materiales, si entran al globo ocular, van contaminados.
y de igual manera, cualquier entrada de un cuerpo extraño intraocular nos va a aumentar este riesgo de endoftalmitis. A estos pacientes nosotros de manera inicial los abordamos con antibiótico sistémico, puede ser intravenoso, puede ser oral, y con antifúngicos, ya que muchas veces estos cuerpos extraños van asociados a trauma vegetal, a veces son pedazos de madera, son pedazos de alguna piedra que estaba en el suelo. Entonces, esto también nos habla de un riesgo mayor de una contaminación por algún agente, algún hongo que hay que tratar con micóticos, ¿no? Con antimicóticos. Bueno, cómo nosotros retiramos el cuerpo extraño intraocular es muy variable. Si el cuerpo extraño está flotando en cavidad vítrea, igual abordamos con instrumentos para visualización y aspiración. Podemos usar, como se observa aquí, algún magneto, alguna pinza de calibre pequeño, esto dependiendo también del tamaño del cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño es muy grande, hay que hacer puertos más grandes de incisión para poderlo retirar. Como ya habíamos dicho, estas patologías no suelen ir aisladas, entonces se asocian también a hemorragia, como se puede observar aquí. Hay que remover la hemorragia de manera inicial. A veces se encuentran encarcerados los cuerpos extraños o subretinianos, entonces hay que hacer un corte en la retina, ahora sí, para poder quitar el cuerpo extraño de manera cuidadosa, y posteriormente aplicamos técnicas pues de cauterización en la retina, ya sea con láser o con crioterapia, para poder evitar que ese desgarro se expanda, el desgarro que nosotros inducimos quirúrgicamente. Cuando tenemos una perforación, estos son de los traumas que suelen tener el peor pronóstico visual, ya que, pues, por simple anatomía, la mayoría de las veces que tenemos una perforación es una herida de entrada en la parte anterior del globo ocular y una herida de salida en el segmento posterior. Entonces, realmente cualquier herida en el segmento posterior nos habla de mal pronóstico. Mientras más cercanos al nervio óptico, tiene peor pronóstico. Entonces, muchas veces estos pacientes tenemos que dejarlos cicatrizar de manera inicial y no los abordamos quirúrgicamente, o al menos se cierra solo la parte anterior. ¿Por qué solo la parte anterior? Porque abordar una herida en la pared posterior del globo ocular es muy difícil y muchas veces se prefiere dejar que cierre por sí sola. Ya que cierra, generalmente después de unos 7 días podemos valorar hacer una segunda intervención para quitar los procesos de fibrosis que se suelen asociar a este tipo de heridas, como se observa en este esquema. Y tenemos que evitar manipular los tejidos en la manera de lo posible para evitar jalar más una retina que ya puede estar dañada, para evitar que crezca una hemorragia que está contenida. Son varios factores que nosotros debemos de considerar. Aquí se observa un ejemplo de un paciente que tuvo una herida en segmento anterior y tenía entrada y salida. Se cerró la herida de la córnea. Si se fijan, el iris también está discórico. Este paciente tuvo un trauma muy severo en el segmento anterior y pues atravesó el globo ocular. Finalmente se observa una herida en el segmento posterior donde se observa un proceso de cicatrización asociado a la retina y un orificio de salida que finalmente cerró por sí solo antes del abordaje quirúrgico. De entrada, estos pacientes, cuando llegan al consultorio o llegan al hospital, nosotros tenemos que decirles que ya tienen un muy mal pronóstico visual por el tipo de herida que tienen. Hay otras patologías por trauma que nosotros solemos observar, como los agujeros maculares traumáticos, las hemorragias subretinianas, el desprendimiento de retina asociado a trauma. Ahorita vamos a hablar un poco de desprendimiento de retina, y el desprendimiento de coroideo hemorrágico. Son patologías que son un poquito más raras, pero relativamente raras. Son patologías que de igual manera se observan, sobre todo para gente que trabaja en un hospital grande o en un hospital de referencia. Sí se suelen observar y tienen manejos un poco más complicados, pero de igual manera hay que conocerlas. Bueno, cuando tenemos
ya dijimos, un cuerpo extraño intraocular, tenemos un mayor riesgo de endoftalmitis y puede llegar a ser hasta un 35% el riesgo aumentado por un cuerpo extraño intraocular. Entonces, generalmente no es tan alto, pero nosotros tenemos que pensar en el porcentaje más alto. Por eso es que el cuerpo extraño intraocular es una patología de tanto cuidado. También el saber en dónde sufrió el paciente el trauma, sobre todo si es un campesino, por poner un ejemplo, que tuvo un trauma pues en su trabajo y que se golpeó con una roca o se golpeó pues con alguna rama. Esto nos habla mucho del riesgo también que va a tener el paciente. Entonces, pues también si hay este tipo de traumas, sobre todo de trauma vegetal o contaminado con agentes del suelo, son pacientes que no tienen buen pronóstico. Este tipo de endoftalmitis, si se llegan a desarrollar, pueden acabar con un globo ocular incluso en menos de un día. Y la evolución puede ser fatal. Entonces, por eso es cada vez que se encuentra un paciente con una sospecha de trauma abierto en una situación similar a la que ya estamos comentando, hay que referirlo lo más pronto posible al oftalmólogo. Bueno, los traumas que revisamos anteriormente son traumas que pues no se pueden abordar desde el punto meramente oftalmológico, pero muchas veces no llegan solo pues el globo ocular aislado con el trauma, sino que hay un trauma a la órbita, hay un trauma a la nariz, hay un trauma a la cara de manera generalizada. Entonces, cuadros como el que estamos observando en la fotografía necesitan un manejo integral por un oftalmólogo, un especialista en órbita, párpados y vía lagrimal, un cirujano maxilofacial, un cirujano plástico, un otorrinolaringólogo. Realmente son pacientes que muchas veces se tienen que manejar con múltiples especialistas al momento de entrar a quirófano para reparar de la mejor manera posible. Y ejemplos como el que tenemos aquí son pacientes que llegan de manera muy frecuente, en este caso al hospital donde yo laboro, en el Hospital General, que requieren realmente este tipo de abordajes y muchas veces el globo ocular ya no está en condiciones para pues poderlo cerrar quirúrgicamente o poderlo tratar. Entonces lo que hacemos aquí son dos procedimientos. Uno es la evisceración, que es abrir la esclera, retirar las estructuras intraoculares con instrumentos especiales. Ponemos una prótesis, un implante que hay de diversos materiales. Generalmente son de polimetilmetacrilato. Y una vez que los insertamos en la esclera, podemos hacer el cierre de la esclera. A veces se conserva la córnea, a veces se retira la córnea y posteriormente se coloca un conformador en los párpados para evitar el cierre de la órbita. Una vez que cicatriza de manera adecuada, se retira el conformador que es temporal y se adapta una prótesis. Cuando tenemos un globo ocular que está totalmente estallado, que no permite una evisceración, lo que hacemos es retirarlo completamente desde a nivel del nervio óptico y esto se denomina nucleación. Entonces esto depende según la integridad de los tejidos bueno, siempre que se realice este tipo de procedimientos, nosotros es muy importante que le digamos al paciente que al momento de hacerlos se pierde totalmente el potencial visual, ¿no? Entonces, aunque muchas veces estos pacientes llegan ya sin visión, es importante explicarles que la cirugía no es para corregir la visión. Bueno, vamos a hablar un poco de desprendimiento de retina, que se define como la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentado. Hay varios tipos, el regmatógeno, el traccional, el seroso y el mixto, que es combinación de varios de los anteriores. El regmatógeno es el más común a nivel mundial y el traccional particularmente nosotros lo vemos mucho en México por la cuestión de las complicaciones asociadas a diabetes con mal control. Pero vamos a hablar meramente del regmatógeno. Para que se dé un desprendimiento de retina regmatógeno hay que conocer algunas características anatómicas y tres factores muy importantes.
Entonces, nosotros observamos en este esquema la esclera, la coroides, que es la capa intermedia vascular y pigmentada. Después viene el epitelio pigmentado y luego viene la retina. Entonces, para que tengamos un desprendimiento necesitamos que el gel vítreo que está dentro del ojo esté traccionando. Ese es un punto. El segundo es que tengamos una lesión o un desgarro a nivel de la retina. Este desgarro se puede generar por varios factores. Puede ser un trauma, puede ser evolución natural de una degeneración de la retina. Hay pacientes o hay realmente esto es por estadística, hay algunos cambios en la retina que se suelen observar, se denominan lesiones predisponentes, y hay algunas degeneraciones de las capas de la retina que pueden ocasionar agujeros a nivel de la retina. Nosotros tenemos indicaciones para tratarlas muy particulares, y este tipo de lesiones que generan agujeros pueden ocasionar pues que haya una tracción más fácil o que haya un ingreso de humor acuoso y de vitrio licuefacto a la retina. Y cuando se combinan estos factores, que ya me adelanté a decir el tercero, que es una licuefacción del vitrio, esto se suele dar por edad, entre otros factores. Generalmente el vitrio es pues es una estructura que se comporta generalmente como muy homogénea, está muy adherida a toda la retina, no tiene cambios realmente importantes hasta a partir de los generalmente de 30 años empezamos a observar una licuefacción del vitrio, y posteriormente se empieza a desprender de la pared posterior del globo ocular. La mayoría de las personas arriba de los 40 años ya tienen cierto grado de desprendimiento a nivel del vitrio y de la pared posterior, y esto ocasiona que el vitrio se mueva con mayor facilidad. Entonces, si está licuefacto y se está movilizando, puede ocasionar que se genere una tracción a nivel de la retina y se abra un agujero o un desgarro propiamente. Hay otros factores que pueden condicionar a un desprendimiento del vitrio y a una licuefacción más acelerada. Uno de ellos muy importante es la miopía. Esta es la retina de un paciente miope alto, así se observa. Como el paciente miope tiene, hablando específicamente de miopía axial o de un globo ocular más grande, empieza a crecer ese globo ocular, el vitrio no crece, por lo tanto se desprende de manera más sencilla y se moviliza y se licúa más rápido. También la retina de los pacientes miopes tiende a ser más delgada. Entonces son factores para contribuir de mayor manera a un desprendimiento de retina reumatógeno. Procedimientos como la cirugía de catarata ocasionan un desprendimiento de vitrio posterior de manera más fácil. El trauma de cualquiera de sus maneras puede ocasionar un desprendimiento del vitrio posterior, y por lo tanto nos da un riesgo ya, o al menos no propiamente un riesgo, pero nos ocasiona ya uno de los factores contribuyentes a un desprendimiento de retina reumatógeno. También procesos como inyección de medicamentos intravítreos, que realmente es muy raro, pueden ocasionar un desprendimiento de retina. Y un proceso de inflamación intraocular también nos puede condicionar en mayor manera un desprendimiento de retina. Bueno, esto es para los oyentes. La palabra clave es retina en mayúsculas. Y bueno, estas son fotografías compuestas de un paciente con desprendimiento de retina reumatógeno. Como se observa, algunas partes de la retina están pegadas. En este sector, que es el sector nasal inferior, se observa una retina que está aplicada, pero la retina superior se observa desprendida, se observa bolsada, y aquí se alcanzan a observar algunas de las arcadas que van hacia el nervio óptico y la retina bolsada por la parte superior, ¿no? Entonces, nosotros cuando observamos este tipo de retinas, son retinas que si están recién desprendidas, son móviles, realmente hay que tener mucho cuidado al momento de abordarlas quirúrgicamente porque tienen mucha movilidad. Tenemos que abordar de manera quirúrgica al paciente lo más rápido que se permita, porque si no podemos desarrollar
un proceso que se denomina vitreoretinopatía proliferativa. La vitreoretinopatía proliferativa es un proceso de inflamación intraocular que se da por la exposición de un regma o un agujero, un desgarro de la retina, y que deja expuesto el epitelio pigmentado que está por debajo. Entonces esto empieza a ocasionar una cascada inflamatoria que termina en un proceso de fibrosis a nivel de la retina. Este es un proceso de vitreoretinopatía proliferativa inicial, donde se observa un desgarro grande en el sector superior y un desprendimiento de retina superior. Pero cuando empieza a avanzar el proceso, se puede terminar en algo como esta fotografía del lado derecho, que se observan pliegues en la retina. Esta retina ya está acartonada, ya está muy rígida, no tiene movilidad, no es fácil de abordar estas retinas quirúrgicamente porque al momento de quererlas reaplicar ya no es tan fácil, ya hay que inducir cortes en la retina y cortes muy grandes para intentar pegar ese tipo de estructuras que ya tienen esta rigidez o estas membranas subretinianas de fibrosis. Tenemos que operarlos, como ya dijimos, lo más pronto posible, siempre que se permita por las condiciones sistémicas del paciente. Y cuando tenemos una mácula sin desprendimiento, es más urgente operar que una mácula desprendida. Esto es, voy a regresarme un poco a las fotografías anteriores, la mácula, que es la zona central de la retina, que está adyacente al nervio óptico, que nos proporciona siempre la estructura que nos proporciona la visión fina o la visión a detalles, mientras que el resto de la retina nos suele proporcionar o nos proporciona la visión periférica. Conforme más nos alejamos, es más encaminado hacia la visión periférica. Entonces, si tenemos un desprendimiento, como en este caso, que solo es superior y la mácula está pegada, nosotros queremos evitar que el líquido subretiniano llegue hasta la mácula, por lo tanto, hay que operarlo lo más pronto que se pueda. Cuando ya tenemos una mácula que la alcanzó el líquido subretiniano, por decirlo así, tenemos también pues urgencia de operar, pero no es una urgencia, digamos, por decir así, que tenga que ser dentro de, pues es un poco difícil explicarlo. Y una vez que haya líquido subretiniano debajo de la mácula, los fotorreceptores están empezando a sufrir. Entonces, esto ya cambia un poquito el pronóstico visual del paciente y lo ideal es hacerlo dentro de las 2 primeras semanas, pero no es tan urgente como una mácula que está pegada. ¿Cómo los tratamos? Hay diferentes abordajes quirúrgicos. Realmente varían muchísimo y también varían según la escuela, varían según las preferencias de cada cirujano, pero estas son algunas de las herramientas que nosotros utilizamos. Una de ellas es el uso de gases intravítreos en algunos pacientes que tienen solo desgarros superiores y tienen algunos criterios específicos para nosotros. Podemos hacer abordajes con inyección meramente de gases, como el hexafluoruro de azufre y el perfluoropropano. La vitrectomía es el abordaje que se suele hacer de manera más, digamos, es el abordaje quirúrgico más utilizado a nivel mundial hasta el día de hoy, debido a que pues la mayoría de los centros quirúrgicos tienen plataformas para poder realizar vitrectomía, y también tiene muy buenos resultados. El cerclaje escleral también es una herramienta muy importante. Esto es colocar algún material como bandas de silicón biocompatible alrededor del globo ocular de manera externa. Esto es amarrar, como por decirlo así, un cinturón alrededor del globo ocular para reducir las fuerzas de tracción desde la retina y el gel vítreo, cambiar los vectores que están ocasionando el desprendimiento, y de esta manera nosotros logramos aplicar la retina sobre la zona del desgarro, y esto pues termina por, digamos, ocasionar una buena adhesión de las capas en ese sector, y por lo tanto no se va a acumular más líquido subretiniano. Entonces, el cerclaje muchas veces se puede hacer de manera combinada con vitrectomía, o también puede hacerse como una técnica aislada.
Y también tenemos algunas otras técnicas, como la crioterapia, que la solemos combinar con técnicas anteriores como la vitrectomía o el cerclaje, y la aplicación del láser, que la usamos mucho en la técnica de vitrectomía. El pronóstico visual en estos pacientes es muy variable, pero generalmente no se tiene una recuperación al 100% de la visión. Y esto es muy importante aclararlo también con los pacientes. Generalmente, cuando hay un desprendimiento de retina reumatógeno que se opera dentro de las primeras 2 semanas, o inclusive el primer mes, suelen tener una recuperación aceptable. Hablando de porcentages de visión, es muy difícil decir cuánto, pero si el desprendimiento no tenía un proceso de inflamación, de vitreoretinopatía proliferativa, y no comprometía de manera tan importante la mácula, puede ser que el paciente tenga una recuperación quizás de un 70 o un 80% de su visión. A veces alcanzan más, a veces alcanzan menos. Esto depende, como ya dijimos, de varios factores, sobre todo el tiempo del desprendimiento y el tamaño. O sea, si está tomando la mácula, si no está tomando la mácula, y cuántos días lleva antes de operarse. Y bueno, también obviamente si no tenemos complicaciones asociadas a la cirugía o complicaciones postquirúrgicas. Aquí se observan 2 estudios que se denominan tomografía de coherencia óptica, donde se observan 2 retinas de pacientes ya operados por desprendimiento de retina. En la primera se observa en un esquema de colores, donde se observan las capas de la retina como si fuera un pastel. Y hay algunos cambios como atenuación de las capas. Aquí esta retina se observa que está aplicada, aunque se observa aquí ligeramente elevada, adyacente al área de la fovea. De igual manera, estos son cambios microscópicos que no se suelen percibir al momento de la exploración. De este lado tenemos una retina en un esquema, en una escala de grises, y se observa pues una retina que también está aplicada, pero alguna atenuación también de las capas externas en este sector, una depresión foveal que parece estar aumentada y algunas cavidades quísticas. De igual manera, son cambios que no podemos observar nosotros al momento de revisar al paciente. Si no tuviéramos a la mano este tipo de estudios, nosotros no nos daríamos cuenta de estos cambios. Estas son fotografías, por poner un ejemplo, de un paciente operado de desprendimiento de retina. El ojo derecho se observa normal, mientras que el ojo izquierdo, ya operado, tiene un brillo un poco diferente a las fotografías de este ojo derecho. El ojo izquierdo tiene este brillo debido a que tiene silicón intraocular. Entonces, este silicón es una de las herramientas que nosotros utilizamos en algunos casos para poder contener, por decir así, la retina aplicada de manera más sencilla. Si se observa realmente por exploración, la retina se observa pues aplicada, no se ve que haya líquido subretiniano. A este paciente también se le colocó una banda de cerclaje escleral, pero como la banda se coloca en la periferia, las imágenes compuestas que se tomaron de la retina no nos dan pues imagen hasta la retina periférica. Entonces por eso no se observa la banda de indentación. Y este es su estudio de tomografía. El ojo derecho se observa, como ya dijimos, una retina con sus capas completas, como si fuera un pastel. Y el ojo izquierdo, que está ya operado, se observan algunos cambios en las capas externas de la retina, que son estas 3 líneas que vienen muy delgaditas aquí abajo. Se observa una cavidad aparentemente una cavidad quística de líquido subretiniano y una pérdida pequeña de la depresión foveal en la zona central. Entonces, estos son cambios que nos hablan de que, a pesar de que se operó al paciente con tiempo, son simplemente cambios por daño ya a los fotorreceptores una vez que el líquido alcanza la mácula. Este paciente tenía una mácula desprendida, entonces es esperado que en la recuperación, cuando nosotros hagamos este tipo de estudios, podamos encontrar este tipo de datos. Y esto nos ayuda mucho para poderle explicar al paciente por qué, a pesar de que la retina está aplicada,
la recuperación visual no es siempre total. Entonces, esto es una herramienta muy útil en el seguimiento de los pacientes. Bueno, las oclusiones vasculares de la retina son muchas. Vamos a hablar un poquito de dos de las más importantes, que es la oclusión de arteria central. Se considera una oclusión de arteria central una urgencia dentro de las primeras 24 horas, porque después de las 24 horas ya no es tan urgente, realmente ya no se considera una urgencia, porque una vez que se instala la isquemia por una oclusión de arteria central, el daño es irreversible. Entonces, dentro de las primeras 24 horas podemos intentar hacer algo. Después, realmente el fotorreceptor ya sufrió isquemia que no puede tratarse y pues el grado de pérdida visual va a ser variable según la severidad de la oclusión. Cuando tenemos una vena ocluida, una vena central, es una urgencia relativa, ya que hacer el diagnóstico dentro de las primeras horas no nos cambia realmente el pronóstico si hacemos el diagnóstico, por decir un ejemplo, a las semanas. Generalmente si tenemos también un proceso pues de inflamación y tenemos un proceso de isquemia también importante, pero tenemos cuadros que pueden ser muy leves. Ahorita vamos a enseñar unas fotografías. Es una urgencia relativa también porque a pesar de que pasamos la fase aguda de la oclusión de vena central, podemos tener de manera posterior complicaciones en mayor manera que una oclusión de arteria central. Esto es un mayor riesgo de neovascularización y un mayor riesgo de edema macular. Bueno, hay muchos factores de riesgo para las oclusiones vasculares. Y estos son la hipertensión arterial, la diabetes, dislipidemia, tabaquismo, presión intraocular elevada, glaucoma, uso de anticonceptivos orales, hablando específicamente de oclusiones de vena central, pero en pacientes jóvenes que no tienen ninguno de estos factores de riesgo, tenemos que descartar que no tengan trastornos de coagulación, procesos neoplásicos linfoproliferativos, enfermedades como el lupus, procesos inflamatorios o uso de medicamentos que nos pueden ocasionar este tipo de oclusiones. Las dos se manifiestan con disminución súbita de la visión, pero la disminución de la visión en la arteria central, en la oclusión de arteria central suele ser mucho más severa. Si la oclusión de vena central fue muy severa, se manifiesta igual que una de arteria central, pero si es una oclusión de vena que no fue tan importante el cierre, a veces el paciente no lo percibe y realmente es un hallazgo incidental cuando llega a consulta que se hace el diagnóstico. Este es un ejemplo de un paciente con oclusión de arteria central asociada a un proceso linfoproliferativo y se observa la típica imagen de contraste en la fobia de la mancha rojo cereza. Esto se da por la palidez de las capas de la retina que están edematizadas, que están isquémicas y que contrastan con los pigmentos a nivel de la mácula y de la circulación de la fobia que se da por la coroides. El tratamiento, si el paciente llega dentro de las primeras 24 horas, podemos optar por intentar hacer varias de estas cosas, aunque realmente algunas se consideran incluso anecdóticas o se consideran solo como, pues que realmente no nos van a servir mucho, ya que algunas incluso solo son reportes de caso y lo que podemos hacer es hacer un masaje ocular por 10 a 15 segundos comprimiendo y luego descomprimimos. Esto nosotros lo hacemos con un lente de contacto para explorar. No es un lente de contacto como el que se utiliza, digamos, para corregir una metropía, sino estoy hablando de lentes de contacto para exploración, como un lente que se llama lente de 3 espejos y se denomina de contacto porque pues va, como se dice su nombre, en contacto con el globo ocular para poder nosotros revisar al paciente. Entonces nosotros abocamos este lente al ojo, presionamos y luego quitamos presión y luego volvemos a presionar. Y esto con la finalidad de poder quitar el émbolo que está ocluyendo la arteria.
porque el mecanismo por el que se suele ocluir una arteria central es porque hay un émbolo de alguna placa de ateroma o algún émbolo suelto de una arteria de mayor calibre. Aunque muchas veces no se logra realmente, vale la pena hacer el intento. También se ha reportado el uso de oxígeno hiperbárico, la mezcla de CO2 al 5% con oxígeno al 95%, hacer una paracentesis de la cámara anterior, esto cuando tenemos presiones intraoculares muy altas que nos hayan ocasionado un aumento tan alto que literalmente cerró la arteria central, meramente por contrapresión, por decirlo así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un drenaje de la cámara anterior para disminuir de manera rápida la presión intraocular. Por poner un ejemplo en quién se puede intentar hacer esto, a veces nosotros utilizamos gases intraoculares para operar, pero una contraindicación es que el paciente viaje, por decir así, en un avión. Si el paciente viaja en avión y se le acaba de colocar gas intraocular, son gases que son expansibles, entonces por los cambios de altura se puede expandir el gas y puede generar un aumento tan grande de la presión que puede tapar la arteria central. Realmente estos, como les digo, son reportes de caso, pero para poder disminuir súbitamente la presión en estos pacientes hay que pues abordar con una punción para poder descomprimir. Entonces esto a veces remite el aumento de la presión. Y la arterotomía, láser con un láser que se denomina láser Jack, realmente se reporta en una serie de casos para poder disparar este láser sobre los émbolos que estaban en la arteria ocluida, aunque esto realmente son reportes de caso. Les digo, no es algo que se haga de manera regular. Bueno, las oclusiones de vena se observan, aquí les puse dos presentaciones, una oclusión de vena isquémica y una no isquémica. Clínicamente ese es un tipo de clasificación que nosotros utilizamos. La fotografía del lado izquierdo es una oclusión no isquémica donde se observan hemorragias dispersas en toda la retina, un edema del nervio óptico, pero la mácula se observa relativamente bien. Entonces este paciente de hecho llegó a consulta con una visión de 20/40, que es una visión muy buena, una visión de 20/40 en escala de Snellen, mientras que la fotografía del lado izquierdo es una oclusión isquémica, donde se observan hemorragias en toda la retina, y este paciente en esta mácula que se observa en la zona central, obviamente va a tener un edema macular asociado por la inflamación. Entonces, el cuadro de presentación es muy variable. Estos pacientes, como ya dijimos, tenemos que cuidarlos, ya que en las oclusiones de vena central tenemos un riesgo muy alto de crecimiento de neovasos y de inflamación. Entonces hay que tratar a estos pacientes con láser en muchas ocasiones y con medicamentos antiangiogénicos para disminuir el edema macular y disminuir el crecimiento de neovasos. Sin embargo, muchas veces se tiene que requerir a cirugía cuando el paciente desarrolla una hemorragia vítrea o un desprendimiento de retina traccional. Cuando tenemos una oclusión de arteria central, el proceso de neovascularización no es muy alto, ya que la isquemia es tan severa que no se da el crecimiento de neovasos, a diferencia de la oclusión de vena central. Por último, vamos a hablar un poco de bloqueo angular agudo. El bloqueo angular es un proceso en el que se cierra el ángulo iridocorneal bueno, las causas son variables y este cierre nos ocasiona una elevación súbita de la presión intraocular. La principal causa a nivel mundial es el glaucoma primario de ángulo cerrado o glaucoma crónico de ángulo cerrado. Este tipo de glaucoma es la principal causa de ceguera por glaucoma a nivel mundial. Hay varios factores anatómicos que nos condicionan a un bloqueo angular. Y estos son, entre algunos, ojos pequeños o hipermétropes, ojos que tienen una cámara anterior muy estrecha o que tienen un cristalino muy ancho.
Sin embargo, hay algunas otras entidades que nos pueden ocasionar un cierre angular agudo, como es el glaucoma neovascular, las neoplasias que tienen empuje de crecimiento, por decir así, de un tumor desde atrás hacia adelante y que empujan, que cierran el drenaje, cataratas que tienen un bloqueo facomórfico o procesos de uveitis o de inflamación intraocular. En estos esquemas podemos observar algunas de las formas en las que se puede cerrar un ángulo. El primero es simplemente un ojo que es pequeño, que tiene una cámara anterior estrecha y que se puede observar este sector que tiene pues un ángulo muy pequeño que tiene un riesgo de cierre, sobre todo cuando el iris se retrae hacia una midriasis media. Acá tenemos un segundo esquema en el que se observa un cristalino que está empujando hacia adelante por un desplazamiento pues de las estructuras hacia el segmento anterior. Y esto se puede dar por medicamentos, se puede dar por crecimiento del cristalino, entre otros factores. Y acá tenemos una cámara que no se observa tan estrecha, sin embargo tenemos una configuración anormal del iris que se denomina iris en meseta. Y de igual manera el ángulo se encuentra con un mayor riesgo de cierre. Como sabemos, el humor acuoso tiene una circulación que viene desde el cuerpo ciliar, atravesando pues circula por la parte posterior del iris, posteriormente circula por la pupila y tiene corrientes de flujo hasta llegar finalmente al ángulo iridocorneal que se encuentra en la superficie anterior del iris. Entonces, cualquier mecanismo que nos condicione a cierre de esta estructura y que nos condicione a que el humor acuoso no pueda circular bien, nos va a aumentar la presión intraocular. Bueno, cuando se da un bloqueo angular, generalmente los pacientes con las condiciones anatómicas que ya mencionamos suelen tener bloqueo cuando están bajo midriasis media o condiciones de poca luz que pues precipitan a esto. Cuando tenemos una midriasis media, el iris se retrae, como se puede observar en estos estudios de ultrasonido. El ángulo está ocluido por midriasis media, pero bajo una condición en la que el iris no está pues abriendo tanto o no se está dilatando tanto, el ángulo está abierto. Cuando se manifiesta esto, se puede manifestar como un dolor muy súbito y muy importante intraocular que va irradiado hacia la cabeza, y hay síntomas vagales asociados, como vómitos y náuseas y vómitos. Cuando nosotros encontramos estos pacientes y llegan a urgencias, tienen un ojo rojo que se acompaña de midriasis media reactiva y tienen un proceso de inflamación intraocular que puede variar en severidad dependiendo qué tanto tiempo lleve el bloqueo. Esta sí es realmente una urgencia real, ya que el daño por aumento de la presión intraocular, el daño que se va a manifestar finalmente en el nervio óptico, como en las estructuras del segmento anterior, es un daño que es irreversible. ¿Cómo lo tratamos? Nosotros tenemos que romper el bloqueo según el origen. Tenemos que dejar esteroides tópicos en una frecuencia muy alta, dar terapia máxima hipotensora y a veces nos auxiliamos de bolos de manitol. Los medicamentos mióticos pueden agravar el cuadro porque relajan la zónula y desplazan el cristalino hacia adelante, entonces esto puede cerrar más el ángulo. Lo solemos utilizar, pero solo cuando vamos a dar un tratamiento con iridotomía láser. La iridotomía láser es un procedimiento en el que nosotros hacemos un orificio que funciona como una válvula de escape en el iris, como se observa en este sector. Entonces, al tener esa válvula de escape, las corrientes de flujo se restablecen, el iris deja de tener ese bloqueo y pues baja de manera natural la presión intraocular. Aquí se observa cómo está bloqueado este iris con el ángulo iridocorneal, y una vez que se hizo una iridotomía láser, se abrió el ángulo y permitió que se restablezca el drenaje. En los pacientes que tienen cristalinos muy anchos o que ya tienen catarata y que está creciendo en cuestión de eje anteroposterior,
tenemos que valorar hacer una cirugía de catarata antes de que se vaya a ocasionar un bloqueo. Inclusive, como ya dijimos, pacientes que tienen cristalinos claros, pero que tienen un cristalino muy ancho, se opta por quitar el cristalino antes de que se vaya a dar el bloqueo, porque quitando el cristalino, obviamente no vamos a tener ya esto que nos está empujando y nos da este riesgo tan alto de que se vaya a cerrar el drenaje. Y finalmente eso sería todo. Bueno, también estas son algunas fotografías del equipo de retina del año pasado en el hospital donde laboró. El equipo ha cambiado un poco porque los nuevos becarios entraron este año, pero pues quiero agradecer nuevamente por la invitación al Congreso y si tienen alguna duda pueden escribir a mi correo o buscarme en mis redes sociales. Muchas gracias.